Saludos a todos hermanitos en Cristo Jesús. Sigamos reflexionando hermanos en la Sagrada Escritura, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo hoy en nuestros días? Vamos a ver lo que nos dice en San Marcos capítulo 7 verso del 5 en adelante. Dice: por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías, cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también, el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a esta. Palabra del Señor. La palabra de Dios, hermanos, es viva. Y la palabra de Dios es actual, en todos los tiempos nos habla. Y si nosotros no la aplicamos a nuestra actualidad, pues la palabra queda muerta, solamente en un libro muerto. Por eso, vamos a reflexionar un poquito qué sucede aquí. Los fariseos y maestros de la ley le reclaman a Jesús que porque sus discípulos no se lavan las manos antes de comer, y que ellos están acostumbrados a lavárselas porque sus mayores, sus ancianos, sus antepasados así les enseñaron. Y para ellos eso era algo sagrado. Pero, ¿qué les dice nuestro Señor Jesucristo? Con justa razón profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Sus doctrinas no son más que enseñanzas humanas. Aquí, hermanos, podemos nosotros darnos cuenta de que estos fariseos y maestros de la ley, de la antigua religión, los jefes, los jerarcas, los responsables, estaban cambiando ya, haciendo a un lado los mandamientos del Señor, la palabra de Dios, la ley de Dios, y estaban poniendo en primer lugar su ley de ellos, sus enseñanzas de ellos, sus doctrinas de ellos, doctrinas humanas. Y por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo trató duro, feo a los fariseos y a los maestros de la ley. Así también, hermanos, ¿cómo anulaban la palabra de Dios? Dice Jesús: pues la ley de Moisés enseña que toda persona debe ayudar a sus padres y a su madre. Y dice, y ustedes le dicen que con que ellos den el diezmo en el templo, ya están cumpliendo, que aunque no ayuden a sus padres, dice. Y dice el Señor, y con esto ya están anulando, dice, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, para imponer sus propias leyes, sus propias enseñanzas, sus propias tradiciones. Hermanos, esto mismo está sucediendo hoy en nuestra iglesia, en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia católica. Tenemos a los nuevos fariseos, los responsables, los ministros del Señor en la iglesia. ¿Y qué está sucediendo hoy con muchos obispos, con muchos cardenales, que también están haciendo lo mismo? Están poniendo en primer lugar sus propias doctrinas, doctrinas de hombres, las doctrinas que el mismo hombre o los mismos políticos, la misma sociedad mundana les está pidiendo, y están haciendo a un lado el mandamiento
de nuestro Señor Jesucristo. Eso está sucediendo, hermanos, en muchos sectores de la iglesia, en Alemania, en Bélgica, en diferentes lugares. Está pasando esto hoy. Bueno, pues estos son los nuevos fariseos de hoy, a los que Jesús les dice: ustedes hacen a un lado el mandamiento de Dios para cumplir sus propias tradiciones. Las doctrinas que ustedes enseñan no son más que enseñanzas de hombres, mandatos de hombres. Y con esto están anulando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, solamente un ciego no puede darse cuenta de esto, de que hay muchos cardenales, obispos, sacerdotes que están actuando como estos fariseos. Están haciendo a un lado el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo para imponer sus propios mandamientos. Están anulando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para poner en primer lugar sus propias doctrinas humanas, ¿sí? Y hasta diabólicas, porque todas esas doctrinas que ellos quieren legalizar dentro de la iglesia van en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, son doctrinas diabólicas, porque el único que se interpone ante el Señor y que le da toda la contra a nuestro Señor Jesucristo es Satanás. Por eso, mis hermanos, debemos de estar atentos, debemos de estar despiertos, para que no nos engañe Satanás, hermanos. No nos dejemos llevar por las apariencias. Debemos de darnos cuenta quién viene trayéndonos la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo y quién está haciendo a un lado la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para imponer su propia doctrina. Así que yo te invito, hermanos, a que sigamos meditando, sigamos reflexionando en la palabra del Señor, lo que el Espíritu Santo nos ilumina, nos enseña a través de su palabra. Bueno, hermanito, pues ánimo y que Dios te bendiga.